Buenos días, mi nombre es Federico, soy alumno de segundo año A de la carrera de Higiene y Seguridad del Instituto Islas Malvinas UOCRA. En este caso vamos a hablar sobre el convenio colectivo de trabajo 76-75 de la materia de organización y normativa. Tengo un par de preguntas que tengo que responder. ¿Cómo se abonaría el adicional de traslado? Cuando un empleador contrata a un empleado y disponga de ese empleado, trasladarlo del lugar de su trabajo a menos de 30 kilómetros de una zona no urbana, deberá pagar un gasto adicional. La distancia de 0 a 5 kilómetros se paga un adicional de 5%. En el caso de 5 a 10 kilómetros, un 7% adicional sobre el básico de un empleado oficial, de un trabajador oficial. La distancia de 10 a 15 kilómetros tiene un adicional del 9%, la distancia del 15 al 25 kilómetros tiene un adicional del 11% y de 25 a 30 kilómetros tiene un adicional del 13%, siempre hablando sobre el básico de un sueldo de trabajador oficial. Cuando el traslado se exceda los 30 kilómetros, se deberá pactar previamente el pago del traslado de esa distancia. Si no se cumple ese pacto, si no se hace un convenio, el pago por traslado adicional no deberá ser inferior al 30% del salario básico de un oficial. ¿Cómo se abonan los salarios básicos de acuerdo a la zona del país? Bueno, la UOCRA dividió la República Argentina, el territorio de la República Argentina, en cuatro zonas. La zona A, B, C y C austral. La zona A comprende la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. Y en esas provincias la UOCRA tiene pactado un sueldo básico de oficial, la hora, de 897 pesos. Después tenemos la zona B, que comprende La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, con un sueldo básico de un oficial de 996 pesos la hora. Después tenemos la zona C, que sería Santa Cruz, que tiene un sueldo básico de 1.509 pesos sobre el básico sobre el sueldo de la hora. Y después tenemos la zona C austral, que comprende a la provincia de Tierra del Fuego en 1.794 pesos la hora de un trabajador oficial. ¿Cuáles son los trabajos y en qué porcentaje se abonan adicionales a los trabajadores especializados? Si el trabajador tiene una asistencia perfecta en la quincena, tiene hasta un 20% de adicional por presentismo. Después, según la tarea que realice cada trabajador, se le paga también un adicional, como por ejemplo los armadores de estructura, los armadores de ductos, los que hacen túneles, se le sumará un 15% adicional. También hay adicionales para los trabajadores que realicen trabajo en altura, los que estén en silletas, los que estén en estructuras colgantes, y eso varía según la altura. De 4 a 26 metros tiene un adicional del 15% y de 26 a 40 metros tiene un 20% adicional, y mayor a 40%, a 40 metros tiene un 25% adicional. Los trabajadores de aire acondicionado, especializados en aire acondicionado, tienen un adicional del 10% para los oficiales,
el 5% para los medio oficiales y el 3% para el ayudante. La próxima pregunta dice: ¿por cuáles trabajos y en qué porcentaje se abonan adicionales a los trabajadores de cualquier categoría? En el caso de que un obrero esté cumpliendo una función de capataz, de encargado de obra, se le paga un adicional de acuerdo al puesto que esté cubriendo. Y esto dura hasta que finalice la obra o finalice su función. Después, la próxima pregunta es: ¿cómo se ejerce la representación gremial? En toda obra que tenga menos de 50 o menos trabajadores, se puede armar una comisión de hasta tres representantes gremiales. Cuando supere las 50 personas, hasta 100 personas, se puede agregar una comisión de hasta 5 representantes gremiales. Y la última pregunta dice: explique cómo resolvería un conflicto entre el empleador y el trabajador respecto a los equipos de protección personal. Primero que nada, desde mi lugar de higienista, yo no soy gremialista, desde mi lugar de higienista convencería al empleador demostrándole con estadísticas y costos de inversión que primero está la integridad física del trabajador y que con capacitaciones y que le saldría más barato a la larga invertir en elementos de protección seguridad, elementos de protección personal, y así evitar futuras lesiones y fatalidades de los mismos.